Vamos a continuar con la asignatura de Físico-Química. Llegamos ahora a un tema terriblemente importante y además tremendamente práctico y útil. Una vez que ya en los temas anteriores hemos aprendido a dominar más o menos la termodinámica y la hemos aplicado a sistemas más o menos complicados, pero siempre pues cambios de fase, ahora lo vamos a aplicar a lo que realmente nos interesa, o nos interesa de un modo muy especial, que es la reacción química. La reacción química, como vamos a ver, es sencillamente un proceso que le sucede a un sistema y por tanto tendrá un estado inicial antes de la reacción y un estado final cuando termine la reacción. En consecuencia, pues el estado inicial, que tenía una cierta energía, al final tiene otra energía distinta. Pues a esa variación de energía que se ha producido en el sistema como consecuencia de la reacción le llamaremos energía de reacción. Igual que la energía, pues podemos hablar de eso: energía interna, entalpía, energía libre de Gibbs, entropía de reacción. O sea que podemos caracterizar, podemos estudiar las reacciones químicas porque son procesos que le suceden a los sistemas. Y es interesante y es importante saber esto, porque de esa manera podremos evaluar, por ejemplo, en qué condiciones una determinada reacción se producirá de modo espontáneo, por tanto se producirá, y en qué condiciones no se va a producir nunca, o en qué condiciones se alcanza el equilibrio. Bien, estas son preguntas que son importantes, especialmente, por ejemplo, en reacciones de síntesis, ¿no?, de determinados compuestos o fármacos, o en cualquier reacción que se os pueda plantear. También en las reacciones de importancia, por ejemplo, biológica, a nivel bioquímico, etcétera. O sea, las implicaciones de lo que vamos a ver en este tema son enormes en muchísimas áreas, que afectan de modo muy directo a las ciencias de la salud, porque tanto en la síntesis de fármacos como en la administración de esos fármacos y en su efecto en la salud, pues, de los pacientes, pues ahí lo que se produce son reacciones de tipo bioquímico, que debemos también saber analizar desde un punto de vista termodinámico, y es lo que pretendemos en este gran tema. Es el tema 4, de nuestro programa de la asignatura de Físico-Química, e insisto que es un tema particularmente importante. Es un tema tan importante que hay que dar muchas cosas relevantes y, por tanto, para hacerlo de modo más asequible, he dividido el tema en dos grandes partes. En una primera parte veremos las propiedades de reacción, lo que hemos hablado de entalpía de reacción, energía libre de reacción, entropía de reacción, o sea, los cambios que se producen en las propiedades termodinámicas del sistema como consecuencia de que se está produciendo una reacción química. Bien, eso es lo que estudiaremos en esta primera parte. Cómo definir esas propiedades termodinámicas y cómo medirlas, cómo tabularlas, cómo usarlas. Eso es lo que veremos en esta primera parte. Y en una segunda parte, lo que analizaremos respecto a las reacciones químicas desde un punto de vista termodinámico será el equilibrio. ¿Cuál es la condición de equilibrio químico? Porque hay reacciones que empiezan, mezclo los reactivos y empieza a producirse la reacción, empieza a disminuir la concentración de reactivos y aumentar la de producto, pero llega un momento en que se para y las concentraciones ya permanecen constantes. O sea, se alcanza un equilibrio y están conviviendo en equilibrio reactivos y productos. ¿Por qué se ha parado la reacción en ese momento? ¿Qué condición tiene que cumplirse para que efectivamente se alcance ese equilibrio específico que es el equilibrio químico? Bien, ¿y cómo afectan a ese equilibrio? Pues condiciones como la presión, la temperatura, la composición, ¿cómo afectan al equilibrio químico? Bueno, pues todo eso relacionado con el equilibrio químico lo trataremos en la segunda parte. En esta primera parte del tema, donde vamos a ver las propiedades termodinámicas de la reacción, históricamente se le suele llamar termoquímica. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando una reacción, que es un proceso que le ocurre a un sistema, ocurre a presión constante,
El calor que se intercambia, el calor a presión constante, es la variación de entalpía. Entonces, era muy fácil experimentalmente determinar el calor que desprendía una reacción química o el calor que absorbía una reacción química a presión constante, y de esa manera una determinación directa de la entalpía, el cambio que se producía en la entalpía como consecuencia de la reacción química, ¿no? Midiendo calores. Entonces, como tanto la entalpía, calor a presión constante, como la energía interna, los cambios de energía interna, que sería en los calores a volumen constante, se podían determinar con facilidad, midiendo esos calores, medíamos el cambio de entalpía y el cambio de energía interna. Y como lo que se hacía experimentalmente era medir calores de reacción, pues entonces se le llamó termoquímica, ¿eh? Por eso es medida y uso de los calores de reacción. Históricamente se le ha llamado así. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer, antes que nada, es definir una reacción química. Desde el punto de vista termodinámico, ¿qué es una reacción química? Bueno, pues como os he dicho, es un proceso que le ocurre al sistema. Igual que cuando el sistema empieza a evaporarse, o cuando el sistema pues se congela, o entre dos fases empieza a pasar un soluto de una fase a otra, son procesos que le suceden al sistema, que se inician porque el sistema no está en equilibrio, se inician de modo espontáneo. Ya veremos qué tiene que suceder para que el proceso sea espontáneo. Se inician de modo espontáneo hasta que de nuevo se alcanza un equilibrio, ¿Y en qué consiste ese proceso? Bueno, pues lo que vemos es, imaginaos dos disoluciones que he preparado, que son reactivos, y que cuando mezcle dichas disoluciones en un mismo recipiente, dará inicio de modo espontáneo a una reacción química entre ellas, produciéndose al final pues unos productos, unas sustancias. Entonces, lo que desde el punto de vista termodinámico observamos es que sin cambiar la materia del sistema, porque una vez que los he mezclado ya yo peso la mezcla al principio, peso la mezcla en cualquier momento y peso la mezcla al final de la reacción, y la cantidad de materia se ha mantenido constante. Así que, manteniéndose la materia constante, sin embargo, cambia la composición. Al principio tenía unas especies químicas y al final tengo otras especies químicas. A ese proceso, que conserva la materia pero cambia la composición de la misma, le llamamos reacción química. Es decir, los elementos, esos que aparecen en la tabla periódica, los elementos que están componiendo materialmente mi sistema, inicialmente están organizados de una manera, formando unos componentes iniciales, y al final están organizados de otra manera, formando unos componentes finales. A ese proceso de reorganización química, pues le llamamos reacción química. Muy bien. Lo que se observa experimentalmente en las reacciones es que cuando yo formo un compuesto a partir de sus elementos, por ejemplo, formo agua a partir de hidrógeno y oxígeno, cuando yo formo un compuesto a partir de sus elementos, las proporciones que reaccionan para formar el compuesto son proporciones sencillas, si esas proporciones las expresamos en número de moles, Es decir, pues reacciona pues un mol con 2 moles, ¿no? O 3 moles con 1 mol. Son números enteros sencillos. Y al mismo tiempo, eso son reacciones para formar un compuesto. Pero cuando dos compuestos reaccionan entre sí para dar otros compuestos distintos, observamos que las relaciones, las proporciones en que reaccionan, también son proporciones sencillas. Son sencillas. Eso nos permite escribir la reacción química como una ecuación. A un lado, a la izquierda, coloco las especies iniciales, que llamaremos reactivos, ¿no? Son las especies que van a reaccionar entre sí. Las especies, y indico con un número las proporciones en las que se mezclan, las proporciones en las que reaccionan entre sí. Eso a la izquierda de mi ecuación. Y a la derecha escribo las sustancias que se me forman al final de la reacción, es decir, como consecuencia de la reacción. No estaban al principio y sí están al final. A esas sustancias nuevas que se han formado durante la reacción le llamo productos.
Y delante de cada producto señalo también la proporción en que aparecen. Pues por cada uno de estos aparecen 3 del otro, ¿no? O por cada 2 de este aparecen 5 de aquel. Perfecto, las proporciones las señalo. Bien, a esa ecuación así escrita, donde aparecen las especies iniciales a la izquierda, las especies finales a la derecha, y se señalan delante cada una las proporciones en que reaccionan, a esa ecuación le llamamos ecuación estequiométrica. Y a los numeritos que expresan las proporciones en que reaccionan unas especies con otras, le llamamos coeficientes estequiométricos. ¿De acuerdo? Ya hemos dicho que las especies iniciales le llamamos reactivos y a las especies nuevas que aparecen durante la reacción y que están ahí al final le llamamos productos. Muy bien, tenemos que distinguir dos tipos de reacción, ¿vale? Hay reacciones en las que yo mezclo las proporciones adecuadas de los reactivos y cuando termina la reacción no queda nada de reactivos y se ha transformado todo completamente en productos, en las proporciones en que se forman los productos. Muy bien, a esa reacción en la que inicialmente solo hay reactivo y al final solo hay producto, a esa reacción le llamamos reacción completa. Yo mezclo las cantidades estequiométricas, inicialmente solo tengo reactivo y al final solo tengo producto. Cuando eso se produce, que al mezclar las proporciones estequiométricas de reactivos, estos desaparecen y se forman productos, no quedando al final ningún resto de reactivo, es todo puro producto en las proporciones estequiométricas que correspondan. A eso le llamo reacción completa. ¿Por qué? Porque una vez que se inicia, solo se termina cuando han desaparecido los reactivos, o sea, se produce completamente. Sin embargo, hay otras reacciones que llamaremos reacciones incompletas, que sí, yo mezclo las proporciones estequiométricas de los reactivos y la reacción empieza a producirse, va disminuyendo la concentración de los reactivos, aparecen los productos y va aumentando su concentración, pero llegan unas determinadas concentraciones en las que ya se para, se alcanza un equilibrio y conviven en equilibrio reactivos y productos. Es decir, la reacción no se ha completado del todo, los reactivos no han desaparecido completamente para dar los productos. A esa reacción, que alcanza un cierto equilibrio intermedio entre reactivos y productos, le llamamos reacción incompleta. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a intentar, para ver esto con más claridad y para poder escribir una ecuación muy sencilla, ¿no? En una ecuación muy sencilla, reflejar cualquier reacción química, vamos a establecer una nomenclatura, que nos facilite la vida a la hora de escribir una reacción en general, ¿no? Vamos a empezar con una reacción de ejemplo. En este caso sería una reacción de combustión del benceno, es decir, quemar benceno con oxígeno puro. Muy bien. Bueno, pues resulta que experimentalmente se encuentra que por cada 2 moles de benceno reaccionan 15 de oxígeno y se me producen 12 moles de dióxido de carbono y 6 moles de agua. Esas son las proporciones estequiométricas experimentalmente observadas, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Veis? El número que indica la proporción en que reaccionan son los coeficientes estequiométricos. El benceno tiene un coeficiente estequiométrico de 2, el oxígeno coeficiente estequiométrico de 15, el CO2 12 y el agua 6. Esos son los coeficientes estequiométricos. Muy bien. Si ahora escribimos una reacción general, donde ya no hablamos de especies singulares, sino en general, pues a cada especie le llamo como una letra mayúscula, A, B, C, etcétera. Y a los productos, pues también con letras mayúsculas, L, M, lo que sea. Y la letra minúscula que viene delante es el coeficiente estequiométrico, ¿vale? En este caso, A moles de A reaccionan con B moles de B, más lo que venga aquí de reactivos, para dar L moles de la especie L, más M moles de la especie M, etc. Muy bien, pues esta ecuación química general también se puede escribir pasando todos los reactivos al lado derecho. Si yo me llevo los reactivos al lado derecho, como en una ecuación, lo que está sumando, al pasar al otro lado, pasa restando. Entonces los reactivos aparecen restando. Bien, menos A moles de A, menos B moles de B, etc. Y a la reacción así escrita de esta manera, si a lo que multiplica a cada especie
le llamamos nu sub i, es decir, a cada coeficiente estequiométrico con su signo, con el signo que aparece en esta forma de escribirlo, le llamamos nu sub i, y a cada especie A, B, L, M, sea reactivo o producto, a cada especie le llamamos A sub i, pues entonces esta ecuación general se puede escribir sencillamente así. Sería 0 para dar, ¿no? Y este sería el sumatorio extendido a todas las especies que haya, reactivos y productos, de cada especie multiplicada por su coeficiente estequiométrico. Pero recordad que nu sub i, este coeficiente estequiométrico, incluye un signo. Es positivo para los productos, negativo para los reactivos. Sabiendo eso, esta ecuación la puedo expresar así, de un modo tan sencillo. Esta nomenclatura nos va a ayudar con posterioridad cuando hagamos distintas demostraciones. Por ejemplo, aplicándolo para trabajar un poco sobre esta nomenclatura y aclararnos bien de a qué nos referimos con nu sub i y A sub i, vamos a aplicarle una reacción concreta en la que estamos viendo, la de combustión del benceno, donde 2 moles de benceno reaccionan con 15 oxígeno para dar 12 moles de dióxido de carbono y 6 de agua. Si la escribimos de la forma en que hemos dicho, pasaríamos los reactivos a la parte de la derecha y cambiando el signo. Igual que cuando en una ecuación un sumando lo paso al otro lado. Perfecto. Entonces, así escrita es como esto sería el nu sub i de esta especie, esto sería el nu sub i de esta especie, este sería el nu sub i de esta y este sería el nu sub i de la última, ¿vale? Así que las especies A sub i sería A sub 1, pues A sub 1 es la primera especie que aparece, sería el benceno. A sub 2 el oxígeno. A sub 3 el dióxido de carbono y A sub 4 el agua. Y lo mismo con los coeficientes estequiométricos nu sub i. Nu sub 1 pues es lo que multiplica la especie 1 así escrita, que sería menos 2. ¿Veis que incluye el signo? Nu sub 2 sería menos 15. ¿Por qué? Porque es un reactivo. Nu sub 3 sería 12 y nu sub 4, 6. Estos son positivos porque son productos, estos son negativos porque son reactivos. Una vez que hemos visto la nomenclatura que vamos a emplear, vamos a entrar ya en el estudio de la reacción química, desde el punto de vista termodinámico. Es una evidencia experimental, como vais a ver ahora en varios pequeños vídeos, ¿no? que vamos a ver aquí. Es evidente que en una reacción química se producen intercambios entre el sistema donde se está produciendo la reacción y el entorno, se producen intercambios de energía en forma de calor y de trabajo, ¿ok? Es decir, que las reacciones químicas liberan energía, como en forma de calor o realizando trabajo. Bien, hay otras reacciones químicas que pueden absorber energía, como pues absorbiendo calor, por ejemplo, o disminuyendo su volumen. Bien, en cualquier caso, lo que se observa, evidentemente, es que cuando sucede una reacción, asociada a ella, hay un intercambio de calor y trabajo entre el sistema y el entorno. Y eso son propiedades de reacción, calores y trabajos de reacción. Entonces, vamos a ver varios ejemplos. Aquí se muestra esquemáticamente una reacción que es explosiva. De hecho, lo vais a ver en el vídeo, que se trata de quemar hidrógeno. Si tú tienes hidrógeno en contacto con oxígeno y prendes una llama, pues empieza a darse la reacción espontánea de combustión del hidrógeno, que forma agua, ¿vale? La reacción estequiométrica sería que un mol de hidrógeno más medio mol de oxígeno me forma un mol de agua. Sí, pero la única consecuencia es que se forma agua. Vamos a ver que no. Que aparte de formarse agua, se desprende una cantidad enorme de energía, tan enorme que causa una explosión. Ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Aquí dentro hay hidrógeno, está en contacto con oxígeno, pues en cuanto aparece una fuente de calor, se activa la reacción química y veis, el tapón que hay al principio sale volando. ¿Quién está lanzando ese tapón hacia arriba? ¿Quién está aportando esa energía? ¿Quién está realizando ese trabajo? Pues es la energía
que está liberando esa reacción química, ¿de acuerdo? Y también se ve que se forma una llama en su interior, es decir, que también se desprende calor, no solo se realiza trabajo, ¿de acuerdo? Así que, ¿se produce la reacción química? Sí, 2 de hidrógeno con 1 de oxígeno forman 2 de agua, y liberan energía en forma de calor y trabajo. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo. Eso es sencillamente sodio puro, ¿vale? Que es un metal, ahí lo tenéis, que reacciona muy violentamente con agua. De hecho, aquí veis que llega a formarse una llama y a explotar, ¿vale? Porque en esta reacción que se forma hidróxido de sodio e hidrógeno, pues ya veis que la propia reacción está moviendo la bolita sólida de sodio, o sea que alguien está haciendo trabajo, y esa energía, ¿quién la aporta? La reacción química. Pero es que además ese hidrógeno, como ya hemos visto en el caso anterior, que se está produciendo en esta reacción, puede interaccionar con el oxígeno, y si se forma una chispita, inmediatamente se produce la combustión que puede degenerar, pues eso, una llama y una explosión, como veis aquí. ¿De dónde sale todo ese calor, ese trabajo, esa energía? Pues sale de ese proceso que llamamos reacción química, en la que sodio con agua produce hidróxido de sodio e hidrógeno, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos otro ejemplo, donde reacciona permanganato con agua oxigenada. Entonces, fijaos la violencia de esa reacción. Inmediatamente empieza a saltar y forma una barbaridad, fijaos aquí, ¿no? La que se está liando, ¿no? ¿Quién está haciendo todo ese trabajo? ¿Quién está liberando toda esa energía? Pues esa energía la está produciendo esas reacciones que habéis visto hoy escritas. Forma un montón de oxígeno gaseoso y vapor de agua, y fijaos la virulencia con la que sucede esta reacción, ¿de acuerdo? O sea que es evidente que cuando se produce una reacción química, al mismo tiempo se libera o se absorbe energía en forma de calor o trabajo con el entorno. Y nosotros podemos medir esos calores y esos trabajos. Podemos evaluar la energía implicada en una reacción química. Y eso es lo que nos proponemos de la termodinámica. Fijaos, eso es un osito de una gominola. Fijaos, ¿no? Cuando reacciona con el perclorato potásico, que estaba ahí abajo, en fase líquida, ¿veis? Perclorato potásico en fase líquida, cualquier cosa que lo toque empieza a explotar, o sea, lo consume completamente, ¿no? Fijaos la cantidad de energía que está liberando esto. Eso era una gominola, un osito, ahí empujado el pobre hacia el desastre. Y entonces finalmente, fijaos la cantidad de energía en forma de calor o trabajo que libera una reacción. O sea que verdaderamente hay una cantidad de energía muy importante que podemos llamar energía química, incluida en las especies, y que se libera o se absorbe cuando esas especies interactúan entre sí formando compuestos. A ese intercambio de energía en forma de calor o trabajo con el entorno, pues le llamaremos calores de reacción, en el caso del calor, y podemos medirlo y usar esa información para tratar de caracterizar mi reacción química. Y aquí tenéis otro ejemplo donde ahora la energía se libera en forma de luz. Fijaos que cuando el luminol, que tiene un poco de fluoresceína, se mezcla con hidróxido de sodio y hierro 3, se produce una reacción de quimioluminiscencia. Bueno, es una reacción química en la que la energía que se libera ahora no se está liberando en forma de calor o de trabajo, sino en forma de luz. En cualquier caso, vuelve a ser un intercambio de energía química, que se transforma en este caso en energía luminosa, en la energía de los fotones que se están emitiendo de esa manera. ¿Ok? Bueno, pues ha quedado claro, yo creo, con estos vídeos, que cuando se produce una reacción química lleva consigo un intercambio de energía con el entorno, ¿vale? Una energía que podemos medir. ¿Ok? Bien, en particular en el calor, es decir, el calor que libera o absorbe una reacción cuando se produce, ¿vale? Si la reacción química libera calor, cede calor al entorno, cuando se han formado esas llamas que hemos visto ahí, ¿no? Que se calienta, cuando libera energía en forma de calor, a esa reacción se le dice que es exotérmica, ¿vale? Mientras que si cuando se produce la reacción enfría al entorno, es decir, absorbe calor,
entonces le llamamos endotérmica. En cualquier caso, desde muy pronto esos calores de reacción se midieron, se podían medir con muchísima facilidad. Hay instrumentos para eso, como la bomba calorimétrica, que mide los calores de reacción a volumen constante, o el calorímetro de llama, que lo mide a presión constante. O sea, podemos medir calores de reacción, el calor que se absorbe o se libera en una reacción química, lo podemos medir con facilidad. Y si es a volumen o a presión constante, ya lo sabemos, el calor intercambiado a presión constante es igual que coincide, ¿no?, con el cambio de entalpía en el sistema. Y el calor que se intercambia a volumen constante, ¿vale?, si no cambia el volumen, encierro mis reactivos en una cámara que es rígida y no puede variar su volumen, pues el calor que yo mido ahí, que es a volumen constante, coincide con el cambio de energía interna en el sistema. Perfecto, luego midiendo esos calores, si es a presión constante, sé que estoy midiendo el cambio de entalpía que se produce con esa reacción química, y midiendo el calor que se libera a volumen constante, pues estoy midiendo cómo cambia la energía interna del sistema, ¿de acuerdo? Y desde el principio se hicieron este tipo de medidas. Sin embargo, esos calores que medimos, que si son a presión constante el cambio de entalpía, si son a volumen constante el cambio de energía interna que experimenta el sistema con esa reacción, esos calores que medimos no tienen valor universal, valen solo para esa reacción, tal como yo la he hecho experimentalmente, y va a depender de todas mis circunstancias experimentales. Por supuesto, presión y temperatura, pero también las proporciones que he puesto, las cantidades, su estado, si estaban puras, si estaban mezcladas. Bien, de manera que no tendría sentido ese calor que yo mido de una reacción cualquiera que acabo de producir en el laboratorio, no tendría sentido que yo lo recogiera en tablas. ¿Por qué? Porque solo vale para ese caso particular. Entonces no tiene valor general. Por tanto, esos calores en bruto no nos sirven. Necesitamos definir un modo de producir la reacción que sea un modo estándar, es decir, al que puedan ajustarse todas las reacciones que existen. Cualquier reacción química que exista o la que yo me pueda imaginar ha de poder ajustarse a ese modelo de reacción que llamaré reacción estándar, ¿vale? Necesitamos definir un modelo de reacción que llamaremos reacción química normal o estándar. ¿Ok? Bien, de ahí se derivarán, pues eso, unos parámetros generales que nos ayuden a caracterizar y a clasificar las reacciones. Por ejemplo, pues si son más o menos energéticas, ¿no? Si son más o menos exotérmicas o endotérmicas, y que dependa, esos parámetros tengan validez general, es decir, que sean independientes de condicionantes particulares, de contextos específicos, ¿no? Que tengan validez universal general, que dependa solo de la ecuación de la reacción. O sea, me tengo que quedar con lo esencial de la reacción química. ¿Qué implica? Pues que lo esencial de la reacción química, que son los reactivos y los productos. Entonces se trata de definir una reacción de tal modo que quede solo en función, ¿vale?, los cambios de energía interna, los cambios de entalpía, los cambios de entropía, queden solo en función de las especies químicas de los productos y las especies químicas de los reactivos. Y en particular de las especies químicas de los reactivos y de los productos puros. De tal manera que si yo voy a mezclar agua, pues me fijo en la entalpía de energía interna del agua pura. Y si va a reaccionar con sodio, pues me fijo en el sodio puro, su entalpía, su entropía. Y si se me va a formar hidróxido de sodio, pues me fijo en la entalpía y entropía del hidróxido de sodio puro. Y que se me va a formar también hidrógeno, oxígeno, lo que sea, pues me fijo en la entalpía y la entropía de las especies puras, ¿de acuerdo? O sea, definir una reacción a la que se pueda ajustar cualquier ecuación de cualquier reacción química, de manera que dependa exclusivamente de qué sustancias químicas sean los productos y los reactivos, ¿vale?, y en qué proporción se mezclen, y productos y reactivos puros y separados. De tal manera que sencillamente teniendo en tablas las propiedades de las sustancias puras, pues lo podría aplicar entonces a cualquier reacción de modo general, porque solo me tengo que fijar en qué especies son y voy a mi tabla y miro, esta especie tiene tanto y esta
esta especie tiene tanto, y los reactivos, esta especie pues tiene tanto y aquella tiene lo que sea, ¿de acuerdo? Bien, perfecto. De esa manera las propiedades que obtenemos, los cambios de entalpía, los cambios de entropía, dependen exclusivamente de las especies que son los productos y de las especies que son los reactivos, exclusivamente, y no de otros condicionantes. Ahora bien, las propias especies puras pueden estar en distintos estados, pueden estar gaseosas, pueden estar líquidas, sólidas. Entonces, para poder establecer una única ecuación normal o estándar, de tal manera que se cumpla en todas las reacciones y de esa manera yo pueda comparar unas reacciones con otras porque se han producido todas en las mismas condiciones, en las mismas circunstancias, por tanto son comparables. Para que eso suceda, no solo me basta dejarlo en función de las especies de productos y de los reactivos, sino que las propias sustancias puras tienen que estar en un estado determinado, en un estado definido. Porque si no defino el estado, ahí ya varía, es distinto que se me forme líquido, a que se me forme gas, a que se me forme sólido. Yo tengo que definir en qué estado, para que sea mi reacción comparable, en qué estado va a estar siempre. Bien, y a esos estados en los que exijo que estén las sustancias para que la reacción sea normal o estándar y yo la utilice para clasificar sus valores en tablas y poder comparar las reacciones, a esos estados que le exijo a las sustancias puras, ya sean productos o reactivos, les llamamos estados de referencia o estados estándar. Cuando decimos estándar o normal, son sinónimos en este contexto, ¿de acuerdo? Muy bien. Bien, pues ¿cómo vamos a definir esos estados? Para esas sustancias puras, que van a ser mis productos puros y mis reactivos puros, para esas especies puras, ¿en qué estado voy a exigir que estén? Bueno, pues esos estados se escogen de modo que nos hagan fácil la vida, claro, se escogen por conveniencia, no se trata para hacernos la vida más difícil, sino para que nos facilite la vida. Entonces, se escogen esos estados de manera que sean determinables con precisión y exactitud, o sea, que no sea un estado tan raro que sea imposible, ¿no?, de determinar, sino que se pueda determinar con bastante precisión y exactitud, ¿vale? Ya sea a través de medidas directas o ya sea a través de cálculo partiendo de una serie de medidas. Me da igual que sea a través de medida directa o a través de cálculo, me da igual, pero tiene que ser determinable con precisión y exactitud. Tengo que estar seguro de ese valor, ¿no?, el que arroje dicho estado, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues como primera medida, habitualmente las reacciones en nuestros laboratorios ocurren a presión atmosférica. Pues entonces digo, bueno, exijo para que la reacción sea normal, sea estándar, exijo que todas las especies estén a una atmósfera. En particular, como en el sistema internacional se escoge como unidad no la atmósfera, sino el bar, pues diremos que esté a un bar, que son prácticamente idénticas. Y a efectos de cálculo las consideraremos iguales, Bien, pues esa es la presión normal o presión estándar, un bar. ¿Por qué? Porque es la presión habitual en la que estamos en el laboratorio, ¿de acuerdo? En cambio, la temperatura no se exige nada. No se dice, no, tienes que estar a esta temperatura o a esta otra, no. ¿Por qué? Porque así como cambiar la presión no es frecuente, cambiar la temperatura sí que es bastante frecuente. A veces tienes que calentar una determinada mezcla para que se produzca la reacción. De manera que no me interesa fijar ninguna temperatura. Para definir la reacción normal o estándar, lo que sí fijo es la presión. Y digo, tiene que estar a presión atmosférica, a un bar, ¿de acuerdo? Muy bien. Bien, ¿y cuáles serán los estados, por tanto, que tomaremos como estado estándar, estado de referencia para las sustancias puras? Bueno, pues si la sustancia, ese producto o ese reactivo es un sólido o un líquido, su estado normal es cuando ese sólido o ese líquido puro está a un bar y a la temperatura que a ti te interesa, ¿vale? O sea, básicamente es que ese sólido o líquido, tú le preguntas, cuando le vas a preguntar qué entalpía tienes o qué entropía tienes, se lo preguntas cuando está a un bar, en ese estado, sólido o líquido, pero a un bar. Y a la temperatura de reacción, a la temperatura que a mí me interesa, ya sea temperatura ambiente, si mi reacción va a ocurrir a temperatura ambiente, o ya sea la temperatura X a la que se va a producir mi reacción, ¿vale? El estado de referencia es esa especie pura, sólido o líquido, ¿vale?,
a la temperatura de reacción y a un bar de presión. Ese es el estado de referencia. Muy bien, ¿y si es un gas? Pues si es un gas, para que esté en su estado de referencia exijo que sea un gas ideal. Entonces sería un gas ideal a un bar, que es la presión normal, a un bar y a la temperatura a la que vaya a suceder la reacción. La temperatura no la fijo, pero sí le pido que se comporte de modo ideal a la presión de un bar y a esa temperatura. ¿Y por qué escogemos como estado de referencia el estado del gas ideal si los gases no tienen comportamiento ideal? Los gases tienen un comportamiento real. Bueno, pues porque la diferencia que hay, por ejemplo, entre la entalpía de un gas cuando está como ideal respecto a la que tiene cuando está como gas real, ese cambio de entalpía es fácilmente calculable, partiendo de distintos datos experimentales, es muy fácil de calcular. Y al definir esta referencia de esta manera, nos facilita enormemente los cálculos de las entalpías de reacción y las entropías de reacción. ¿Por qué? Porque ya sé que si hay un producto o un reactivo en fase gas, lo puedo tratar directamente como gas ideal. Y eso me facilita mucho los cálculos. Y la determinación experimental de esas magnitudes es fácil, porque el cambio de gas ideal a gas real, insisto, que se produce la entalpía, la entropía o la energía, lo que sea, al pasar un gas de real a ideal, se puede calcular y se puede determinar de un modo muy fácil. Así que el estado de referencia lo tomamos como gas ideal a un bar y a la temperatura de reacción. Muy bien, por último, como tema de nomenclatura, a las propiedades de un estado normal, cuando la especie está en un estado normal, a sus propiedades se les designa con el símbolo de grado. Por ejemplo, la presión normal es el símbolo de la presión, que es P mayúscula, con el símbolo de grado. Eso indica presión normal. Y por definición, porque lo hemos exigido aquí, la presión normal es un bar. Llegados a este punto ya podemos definir un concepto fundamental, que es el concepto de reacción normal. ¿Cuándo digo yo que mi reacción es una reacción normal? Por tanto, una reacción estandarizada. Una reacción cuyas propiedades podré recoger en tablas para poder comparar unas reacciones con otras. Esta definición es clave, ¿no? Pues digo que una reacción normal es aquella en la que cantidades estequiométricas de moles de reactivos puros y separados, ¿vale? Los moles que correspondan por estequiometría, de los reactivos puros, o sea, sin mezclar, puros y separados, ese es el estado inicial, ¿vale? Esos reactivos puros y separados se transforman completamente en las correspondientes cantidades estequiométricas de moles de los productos, puros y separados. También considero como estado final los productos que se me vayan a formar en las cantidades de moles que correspondan, ¿vale? Pero cada especie pura y sin mezclar con las demás. ¿De acuerdo? Y todas esas especies de reactivos y productos están en sus estados normales a la temperatura de interés, a la temperatura a la que se vaya a producir la reacción. ¿Ok? O sea que es el proceso en el que los reactivos de la ecuación de mi reacción, las especies que sean mis reactivos, en las cantidades de moles estequiométricas, pero puros y separados sin mezclarse, con una varita mágica, se produce completamente la reacción y el estado final son los moles que correspondan por estequiometría de los productos, pero de nuevo los productos sin mezclar, puros y separados. Ese es mi estado final. Y además, el estado de cada sustancia, ya sea reactivo o ya sea producto, el estado de cada sustancia es el estado normal, es decir, a la presión de un bar y a la temperatura de reacción. Y si es un gas, lo considero como gas ideal. ¿De acuerdo? De este modo ya queda definido perfectamente el estado final y el estado inicial. El estado final son los productos puros y separados en las cantidades de moles que correspondan estequiométricamente, y el estado inicial son los reactivos puros y separados en las cantidades de moles que le corresponda a cada uno. ¿De acuerdo? Como está definido el estado inicial y el estado final, quedan perfectamente definidas las variaciones en las funciones de estado, las propiedades termodinámicas. Si una función de estado depende solo del estado final y del estado inicial, y es lo que acabo de definir.
Con lo cual ya tengo todo lo que necesito para calcular el cambio de entalpía que se produce entre ese estado final y ese estado inicial, o el cambio de entropía o el cambio de energía interna. Si lo aplicamos a la entalpía, es función de estado, pues el cambio que se produce en la entalpía, como es una reacción química, coloco de subíndice R, que indica entalpía de reacción. Como es una reacción estándar, reactivos puros, productos puros en sus cantidades estequiométricas y todos ellos en sus estados estándar, pues coloco aquí el símbolo de grado. Sería el cambio de entalpía debido a esta reacción estándar, a esta reacción normal, y a la temperatura T. Bueno, pues esa variación de entalpía sería, como toda variación de una función de estado, sería lo que valga la entalpía al final menos lo que varía al principio. Solo depende de lo que valga la propiedad al final menos lo que valía al principio. O sea, la entalpía total del sistema en el estado final menos la entalpía total del sistema al principio. La que tenía al principio, la que tenía al final. Ahora bien, como la entalpía es una propiedad extensiva, pues si en el estado inicial yo lo que tengo son dos sustancias puras, tendré que preguntarle a cada una, a ver, ¿tú cuánta entalpía tienes? Vale, y lo anoto. ¿Y tú cuánta entalpía tienes? Lo anoto. Pues la entalpía total inicial sería la suma de esas entalpías. Por tanto, el estado final sería la suma de las entalpías de todos los productos que se formen. Y la entalpía total del estado inicial sería la suma de todas las entalpías de los reactivos que había al principio. Los reactivos puros y separados, sin mezclar. Perfecto. Si lo aplicamos a una reacción general donde A moles de A reaccionan con B moles de B para dar C moles de C y D moles de D, pues ese cambio de entalpía de reacción sería la entalpía total del estado final. El estado final son los productos puros y separados. Entonces le pregunto a la especie D, ¿cuánta entalpía tienes? Y la pongo. Y a la especie C, ¿cuánta entalpía tienes? Y la pongo. Esta suma sería la entalpía total del estado final. ¿Vale? Menos la entalpía total del estado inicial. Le pregunto a la especie B, ¿cuánta entalpía tienes? Y la pongo. Le pregunto a la especie A, ¿cuánta entalpía tienes? Y la pongo. Entonces, la entalpía total del estado final menos la entalpía total del estado inicial. Bien, estas entalpías totales, en lugar de expresarlas así, es mejor y más útil para nosotros y más generalizable definirla en función de lo que llamamos como entalpía molar. Es decir, la entalpía que tiene un mol de sustancia. Como estamos hablando de que las sustancias están en estados normales, estamos en la reacción normal, en estados normales, pues eso significa a un bar. Entonces yo le preguntaría a la sustancia, vale, a esta temperatura a la que estás, a un bar, ¿cuánta entalpía tiene un mol de sustancia? Pues sería entalpía molar. Entalpía normal, porque es a un bar, molar, porque es un mol. ¿De acuerdo? Bien, y una vez que sé la entalpía que le corresponde a cada mol, pues ya solo tengo que multiplicar por el número de moles que tenga para que me dé la entalpía total. Así, por ejemplo, si quiero saber la entalpía total que tiene el reactivo A, pues digo, a ver, ¿cuánta entalpía tiene un mol? ¿Tiene tanto? ¿Vale? Como tengo A moles, pues será A por la entalpía de un mol. La entalpía total será la entalpía que tiene un mol por el número de moles que hay. Si esto lo aplicamos a todas las especies, nos quedaría esta expresión de aquí. ¿Vale? C veces la entalpía molar de C más D veces la entalpía molar de D, etc. Eso sería el cambio de la entalpía de la reacción normal. Perfecto. Y usando la nomenclatura que hemos definido hace un momento, podemos escribir esto sencillamente así. Sería la suma de las entalpías molares de las especies, ya sean productos o reactivos, multiplicados por sus coeficientes estequiométricos, sabiendo que los coeficientes de los productos son positivos, de los reactivos son negativos. O dicho de otro modo, es la suma de las entalpías de los productos menos la de los reactivos multiplicada por sus coeficientes estequiométricos. De un modo absolutamente equivalente, o sea, lo mismo que hemos hecho para la entalpía, lo podíamos haber hecho para cualquier otra función de estado. Y por eso, para cualquier variación de una función de estado en una reacción normal, una reacción estándar, pues siempre va a ser lo que valga esa propiedad. Por ejemplo, energía interna, pues lo que valga al final menos lo que valía al principio. Y como en una reacción estándar,
lo que había al final, que son pues productos puros y separados, y lo que había al principio, que eran los reactivos puros y separados, con lo cual sería la suma de las energías de los productos menos las de los reactivos. Y en vez de definir la propiedad como total, la defino por mol y multiplico por el número de moles que haya, es decir, sería el sumatorio de las energías molares de los productos menos las de los reactivos multiplicadas por sus coeficientes estequiométricos. Y lo mismo vale para la entropía, lo mismo vale para la energía libre. O sea que acabamos de definir de un modo muy sencillo tanto la reacción normal como las propiedades, los cambios en las propiedades termodinámicas asociados a ese proceso, asociados a esa reacción química. ¿De acuerdo? Bien, para ver de un modo más gráfico esto de la reacción normal, y para que os deis cuenta que la reacción normal no es, bajo ningún concepto, la reacción habitual que tú produces en el laboratorio. Porque habitualmente, para empezar, para que se produzca la reacción, tú tienes que mezclar los reactivos. Y a veces la reacción es completa y a veces no es completa. La reacción normal la hemos definido como completa, es decir, los reactivos desaparecen y se forman todos los productos. Bien, pues para empezar hay reacciones que no son completas. Y además, una vez que se han formado los productos, sea completo o no, los productos están mezclados, no están separados y puros. Y además, no están en sus estados normales. Con lo cual, digamos, la reacción normal es un modo de definir la reacción haciéndola que tenga validez general, pero no es una reacción que yo pueda hacer experimentalmente de modo habitual. ¿Ok? Es solo un modo de reacción que me permite clasificar, caracterizar las reacciones y poder compararlas entre ellas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver esto de un modo claro pues, en las siguientes reacciones, ¿no? Por ejemplo, la reacción normal a 20 grados centígrados de ácido base. Esto es ácido acético y esto es sosa. Bien, como la sosa en condiciones normales, es decir, a 1 bar de presión y a 20 grados centígrados son unas perlitas sólidas, pues su estado es sólido. En cambio, el ácido acético puro a 20 grados centígrados y 1 bar, ese sería su estado normal, pues es un líquido y es un líquido puro. Bien, del mismo modo, eso, un ácido con una base queda pues la sal más agua, ¿vale? Ácido más base siempre da sal más agua. Bueno, pues esto sería el acetato de sodio, que en estas condiciones de presión y temperatura es un sólido, y el agua, que en estas condiciones es un líquido. ¿De acuerdo? Entonces, la reacción normal sería, el estado inicial sería este, el ácido acético puro, que es este líquido que tenéis aquí en el bote, y la sosa pura en su estado normal, que es un sólido. Luego sería el sólido a 1 bar y a 20 grados. ¿De acuerdo? O sea, sería, como es un mol, lo que corresponde por estequiometría, serían 40 gramos de sosa sólida. Y de este, teniendo en cuenta su densidad y la temperatura, 1 mol de ácido acético líquido pues serían 57,25 mililitros. O sea, yo cojo 57,25 mililitros de esto y sé que tengo 1 mol. Y cojo 40 gramos de esto y sé que tengo 1 mol. Y la entalpía total, estando así esas cantidades antes de mezclarla, la entalpía que tenga esos mililitros de ácido acético y esos gramos de sosa, la suma de su entalpía será la entalpía total del estado inicial. ¿Ok? ¿Y el estado final? Pues el estado final son los productos puros y separados. Por tanto, el acetato de sodio, que es un sólido, le corresponde 1 mol, pues por su peso molecular son 82 gramos. El estado final serían 82 gramos de esta especie a 1 bar y 20 grados, y del agua líquida, pues 1 mol ocupa 18 mililitros, pues serían 18 mililitros de agua líquida en estas condiciones. ¿Veis? Entonces yo sumo la entalpía de estos mililitros de este líquido y de estos gramos y me da la entalpía total del estado inicial. Y sumo la entalpía de los 82 gramos de esta especie y los 18 mililitros de esta especie en esos estados y me da la entalpía final. Y la diferencia entre la entalpía final menos la entalpía inicial sería la entalpía de reacción normal. Cuando tú haces esta reacción, tú no la haces así.
Tú, para empezar, preparas una disolución de acético, no acético puro, y del mismo modo preparas una disolución de sosa, no sosa pura. Entonces ya estás partiendo de disoluciones, que no son las especies puras. Y del mismo modo, una vez que se ha completado la reacción, lo que tienes es, no tienes esta sal sólida, sino que tienes el acetato sódico disuelto en agua, por tanto no es puro y no es sólido, y tampoco tienes el agua pura, el agua está actuando como disolvente en una disolución final. ¿De acuerdo? Luego, la reacción normal no es la reacción que tú haces en el laboratorio, insisto. Es el cambio de entalpía, de energía libre, energía interna, la propiedad que sea, que corresponde a una reacción idealizada, que la he descrito de tal manera que solo depende de las especies que sean los productos y las especies que sean los reactivos. Cada uno en sus estados normales, ¿de acuerdo? Pero definiéndolo de esa manera idealizada, hago que se abstraiga de cualquier condicionamiento particular. Y de esa manera, como tiene ya un valor general, lo puedo aplicar a cualquier reacción, y esa es su utilidad, ¿de acuerdo? Vamos a ver otros dos ejemplos, pero ahora además añadiendo un vídeo donde se ve la reacción real, que no es la reacción normal, ¿no? La reacción normal es una idealización que me permite generalizar y obtener una serie de valores de entalpía, entropía, etcétera, comparables entre las distintas reacciones. Bien, entonces esta reacción que se produce también a temperatura ambiente, ¿no? A 20 grados, en condiciones normales, un bar, pues sería zinc sólido que reacciona con ácido clorhídrico, que en condiciones normales el ácido clorhídrico es un gas. Nosotros cuando lo usamos disoluciones. ¿Por qué? Porque son disoluciones y de hecho suelen ser como máximo hasta el 35% más o menos de ácido clorhídrico. Es ese gas disuelto en un líquido. Pero el ácido clorhídrico puro, en condiciones normales, es un gas. Y finalmente, al hacer reaccionar ácido clorhídrico con zinc sólido, se me forma el cloruro de zinc, también es sólido en estas condiciones, y se me forma hidrógeno gas. ¿Cuál sería el estado inicial y el estado final? Pues el estado inicial sería el zinc sólido, aquí tenéis un lingote de zinc puro, que si es un mol, pues son 65,38 gramos de zinc, y ácido clorhídrico gas sería el gas encerrado en esta botella, que como es un gas ideal, en su estado normal, a esta temperatura y presión, ocuparía 48 litros, ¿vale? 48 litros de ácido clorhídrico. Bien, ese sería el estado inicial. Yo le pregunto, ¿qué entalpía tiene? ¿Qué entalpía tiene? Sumo y me da la entalpía total del estado inicial. Y ese sería el estado final, digo por la reacción normal, ¿no? Pues sería el cloruro de zinc en sólido, que un mol serían 136,3 gramos de este sólido, a 20 grados y un bar, y el hidrógeno, que en esas condiciones es un gas, ¿no? Pues como es un gas ideal, a un bar y esa temperatura ocuparía 24 litros, pues 24 litros de hidrógeno. ¿Veis? Y ahora le pregunto, ¿qué entalpía tiene? ¿Qué entalpía tiene? La sumo y sería la entalpía total del estado final. La entalpía total final más la entalpía total inicial me da el cambio de entalpía de la reacción normal. Ahora vamos a ver la reacción real. ¿Vale? Eso es zinc puro, sólido, y esto es ácido clorhídrico al 25%. Para empezar ahí ya está mezclado, ¿eh? Por eso pone aquí acuoso, ¿no? Ahí acaba de echar pues zinc sólido y ahora vierte la disolución de ácido clorhídrico. Veis que inmediatamente está empezando a formar el hidrógeno gaseoso. Fijaos que cuando añade la llama sabemos que se quema. ¿Veis? De hecho, fijaos el pedazo de llama que se forma ahí, ¿no? O sea que efectivamente el gas que se está produciendo es hidrógeno. ¿De acuerdo? Pero veis que esta reacción, que es la que yo estoy produciendo en la realidad, no es la reacción normal, es la reacción real. ¿Hay alguna relación entre la reacción real y la normal? Por supuesto, ¿eh? Porque si no, la reacción normal sería una entelequia. No, la reacción normal, esos valores se pueden obtener experimentalmente, ahora veremos cómo, ¿no? Pero hay que tener claro que la reacción normal es un concepto que nos permite comparar reacciones y que las reacciones reales suceden en condiciones que no son las de la reacción normal. Otro ejemplo y último, ¿no? Para dejar esto claro, pues ahí tenemos aluminio sólido que reacciona con sulfato de cobre, también sólido, para dar sulfato de aluminio sólido y cobre sólido, todas las especies sólidas. Bueno, pues el estado inicial sería aluminio puro, como son 2 moles, serían 53,96 gramos, y sulfato de cobre puro, ¿vale? Que como son 3 moles, pues serían 476,64 gramos de esta especie pura. Ese sería el estado inicial, a 1 bar y a 20 grados.
Perfecto. Y el estado final serían los sólidos puros. El sulfato de aluminio, que como me tiene que dar un mol, pues eso serían 342,15 gramos, teniendo en cuenta el peso molecular, etcétera. Y el cobre, pues sería cobre puro, sólido, un lingote de cobre, ¿vale? En particular, como son 3 moles, pues 190,6 gramos de cobre. En esas condiciones, ¿veis? Esa es la reacción normal. La reacción real la vais a ver en el siguiente vídeo. Aquí estamos vertiendo una disolución de sulfato de cobre, ¿vale? Para empezar, ya es una disolución, no es especie pura. Y lo que se me forma al final, ese sulfato de aluminio, se queda en disolución, ¿vale? Y lo que sí que se forma sólido es el cobre, que queda como un polvo sucio en la parte de abajo. ¿Veis? Poco a poco se va oxidando, se va deteriorando el aluminio y va quedando todo en disolución, salvo el cobre que tenemos debajo. Si os fijáis, el estado inicial y el estado final de una reacción real no tienen nada que ver con la reacción normal. ¿Pero hay alguna relación entre el calor que esto desprende y el calor hipotético de la reacción normal? Sí, sí. Y ahora veremos cómo se relaciona.